Muy bien, mi querida familia, después de haber alabado a nuestro Dios en esta ocasión a través de los cantos, sean bienvenidos a esta noche, ¿verdad? A esta noche tarde en la cual nos encontramos dispuestos después de un día de bendiciones, después de un día en la cual hemos tenido nuestras actividades. Hoy tenemos una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A lo largo de esta semana, el Espíritu Santo ha hablado, nos ha hecho un llamado en el cual cada uno responde, en el cual cada uno interactúa con nuestro Dios. Pero en esta ocasión, queridos, en esta ocasión, sean cordialmente bienvenidos, podría yo decirlo, a la presencia de nuestro Dios. Que todo lo que estemos haciendo en este momento sea enfocado, sea dispuesto a poder honrar y glorificar a nuestro Dios. A lo largo de esta semana hemos visto una serie de predicaciones, exclamaciones, palabras, las 7 palabras de la cruz. Hemos hablado del perdón, hemos hablado de salvación, responsabilidad, necesidad, y hoy hablaremos de una palabra, una exclamación más. Si usted no ha podido ver los temas, recuerde que los videos están guardados ahí, los puede ver en el canal de YouTube, ahí en el distrito de Unidad Morelos. Usted puede ir y puede gustar de este maravilloso mensaje que está allí y lo puede compartir, lo puede compartir. Sin embargo, en esta ocasión, después de saludarles a cada uno de nuestros hermanos que están aquí, amigos, incluso visitas, queremos orar, ¿ok? Queremos orar. Así que allí donde ustedes están, inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios para poder iniciar esta programación. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, en esta tarde, después de un día en el cual hemos visto tus bendiciones alrededor nuestro, a pesar de las circunstancias, problemas, tal vez enfermedades, aquí estamos, querido Padre, completamente seguros de que aquí podremos encontrar a Cristo Jesús. Durante esta semana lo hemos visto. Durante esta semana el Espíritu Santo ha tocado a nuestras vidas. Gracias porque nos haces un llamado a continuar, a avanzar, a cambiar ciertas cosas con tu ayuda. Pero en esta ocasión queremos que tú seas el centro, que tú seas lo más importante, que podamos estar conscientes de que a pesar de que es una computadora o un celular, estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y si es así, queremos, querido Padre, queremos suplicarte, queremos implorarte que tus santos ángeles nos acompañen en esta ocasión, que podamos de una o de otra manera estar aquí con nuestra Biblia, dispuestos a escuchar tu palabra. Han avanzado los días y hemos aprendido de tu palabra. Hoy no tiene por qué ser la excepción, sino al contrario. Que tu Espíritu Santo nos tome donde quiera que estemos, vengamos del trabajo, vayamos llegando a casa, estemos en casa. Que sea el Espíritu Santo quien pueda ministrar nuestra vida. Bendice al expositor de tu palabra. Gracias porque puede compartir la palabra de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Diferentes lugares, pero un solo motivo nos tiene aquí. Y es estar delante de la presencia de nuestro Dios. Acompáñanos y bendícenos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
vamos a cantar nuestro canto tema, así que vamos a pedir a la producción que pueda poner nuestro canto ahí donde estemos. Por favor, cantemos con gozo y alegría a nuestro Dios. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Ok? Así que vamos todos con nuestras Biblias. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactán. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pastor Moscoso, sea bienvenido en esta tarde. Nuevamente nos da gusto que esté con nosotros y tenga la seguridad que lo volveremos a invitar. Así que ya será más adelante, primero Dios. Así que estoy seguro que será por Zoom, para que no tenga que atravesar todo esto de aquí. Así que tranquilo, vamos a planear bien eso. Nos bendice, ¿verdad? Dios bendice a través de sus siervos la experiencia, las experiencias que nos cuenta. Todo eso nos motiva a continuar. Y muchas gracias. Sé que ahí está su familia, ¿verdad? Y eso es también de mucha bendición. Es fácil predicarle a un grupo que no conocemos, pero cuando la familia está allí, ahí está el desafío. Y qué bendición, pastor. Realmente es un gusto que esté con nosotros. Miércoles. Y aquí está el distrito de Unidad Morelos, dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Dios a través de usted, y sé que el Espíritu Santo nuevamente hablará a nuestros corazones. Bienvenido, pastor. Este es su distrito. Gracias, Pastor Luis. Gracias. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Es un gozo poder estar con ustedes esta tarde.
Y bueno, como bien lo dicen, tengo siempre a mis hijos aquí al frente de mí, escuchando el mensaje. Creo que ellos se saben todas las predicaciones que he dado a través de los tiempos. Mi esposita también está con nosotros. Y pues nos da muchísimo gusto poder esta tarde una vez más acercarnos a ustedes. Este día ha sido un día muy, muy ajetreado. Hemos tenido, nosotros en nuestro campo nos atienden por citas y hoy era el día de mi cita, pero había que llevar los informes de las tesorerías, pero había que ir al distrito a recibir los informes, así es que hoy fuimos a Ecatepec y a Insurgentes, ¿verdad? Para poder llevar los informes a nuestra asociación. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de reunirnos con ustedes esta tarde para estudiar este tema que sin lugar a dudas nos va a llevar a entender algo muy importante. Y esta noche, mis amados, espero que ustedes tengan sus Biblias ahí, porque hoy vamos a hablar de algo teológico. No me gusta mucho ser teólogo, creo que es más práctico ser pastor, ¿no? Creo que dentro del proceso de nuestra iglesia, la teología nos ha contrariado, nos ha pues a veces vapuleado, porque al dar las interpretaciones o al hacer las exégesis, pastor, no sé cómo te iría en hermenéutica bíblica, ¿no? Clases interesantes. A mí me dio uno de los maestros más sólidos en esta área, maestro de muchos maestros de otras instituciones, el profesor Eloy Guade Carrillo, y la verdad es que pasar con él era saber que el día del examen iba a haber un screwball, ¿verdad? Es decir, la curva que nos iba a dar, que es, el screwball es una curva, pero con la mano izquierda, ¿verdad? Iba a ser muy, muy, muy grande, ¿verdad? Para poder acreditar la materia. Pero, pues, esta tarde vamos a estudiar un poquito acerca de una interpretación bíblica, pero al mismo tiempo vamos a estudiar esta palabra de la cruz. Voy a compartir pantalla en esta hora para que podamos entender el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Déjenme, creo que me fui hasta la parte inferior. Déjenme subir. Me quedé en el repaso, donde estaba yo repasando, así es que por eso estaba en la última parte, pero ahí estamos. Esta tarde vamos a estudiar la palabra desamparo, y es una interpretación bien interesante la que vamos a analizar, porque vamos a tratar de descubrir si Jesús realmente se quedó solo en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Qué interpretación bíblica hay para esto? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál debería ser nuestra interpretación? Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad durante estas noches, como bien lo ha dicho el pastor, de escuchar la oración de Jesús pidiendo perdón por nosotros en la cruz del Calvario, de mirar el milagro de la salvación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando ofrece al ladrón en la cruz la salvación de su alma. Hemos estudiado la gran necesidad en la tercera dimensión de la vida cristiana de cumplir nuestra responsabilidad dentro de cualquier marco, como hijos, como seres humanos, como cristianos. Y ayer estudiábamos esa expresión, tengo sed, tengo necesidad de alguien que sea capaz de tomar el agua que yo le ofrezco. Y bueno, esta noche llegamos a la siguiente palabra, ¿verdad? Que es la palabra desamparo. Y bueno, ya el pastor nos hizo favor de leer San Mateo 27:46, y ahora yo les voy a pedir que vayamos a San Marcos capítulo 15, versículo 34. Y vamos a ver de alguna manera la similitud que hay en estos dos textos que están aquí escritos, que tienen la misma sintonía, la misma expresión. San Mateo 27:46 y San Marcos 15:34, dentro de los evangelios sinópticos, tienen el mismo mensaje. Y es el mensaje que esta noche vamos a tratar de descubrir nosotros. Dice el texto así: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Es interesante las dos expresiones, porque en una escuchamos la expresión Elí y en la otra escuchamos la expresión Eloí. Pero en estas dos expresiones, la interpretación es lo que realmente nos interesa esta noche. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Analicemos un poquito esta noche rápidamente las personas que acompañaron a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Quiénes acompañaron a Cristo? Con la palma de mi mano, puedo señalar a las personas. Noten, Jesús fue una persona seguida, apenas hacía unos meses atrás le había dado de comer a más de 5,000 personas, siempre había grandes multitudes de gente que necesitaba un favor de él y que le buscaba, pero ahora a la cruz solamente los que están aquí en mi mano, 5 personas lo acompañaron, 4 voluntariamente y uno porque fue obligado. ¿Quiénes fueron? Bueno, número 1, María, su madre. Número 2, su tía Elizabeth, que también ya había sufrido la pena de ver la muerte de su hijo, Juan Bautista. Juan, el discípulo amado. María Magdalena. Estos 4 fueron voluntariamente con él. Y este quinto, que vamos a ver en este momento, por coincidencia, lo obligaron, sin deberla ni temerla, fue llevado con Jesús para acompañarlo hasta el último momento. Fue Simón de Cirene. 5 personas solamente. Y la pregunta es, la pregunta que yo quiero, queridos hermanos, pastor, Esteban, todos esta noche analicemos. ¿Dónde estaban todos aquellos que se decían ser sus amigos? ¿Dónde estaban todos aquellos que habían recibido un favor de él? ¿Dónde estaban todos aquellos que habían decidido acompañarlo? ¿Dónde estaban todos aquellos que habían recibido un milagro de parte de Jesús? Jesús, y esta pregunta es la que esta noche trataremos de contestar. ¿Jesús realmente, piensa usted, se quedó solo en la cruz del Calvario? Y a ver, pastor, echemos un vistazo para ver, a ver quiénes piensan de una manera u de otra manera. Y favor para todos, prendan su camarita, por favor, prendan su cámara todos en este momento. Pastor, échales un vistazo a todos, pon la panorámica. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántos de ustedes creen que Jesús realmente se quedó solo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos de ustedes creen? Si usted cree que Jesús realmente se quedó solo en la cruz del Calvario, levante su mano, por favor. A ver, ok, yo estoy viendo que algunos no la están levantando, ¿verdad? Déjenme, algunos no. Está bien, o sea, esto es lo que yo estoy preguntando. ¿Cuántos creen? Ahora, ¿cuántos creen que Jesús, la pregunta fue, realmente se quedó solo? ¿Cuántos creen que Jesús no se quedó solo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creen? Ok, muy bien, gracias, ya vi varias manos, muy bien. Nadie puede cambiar de idea, ¿eh? Todos tienen su idea. Defiendan su postura a capa y espada. Que nadie, sino la Biblia, les ayude a entender este mensaje esta noche. Hay 3 hipótesis teológicas en cuanto a este suceso. Y son las hipótesis que vamos a analizar esta noche. La primera hipótesis dice: Jesús no pudo quedarse solo. Esto era realmente imposible. Y algunos de ustedes, ¿cuántos viste que levantaron la mano, pastor, más o menos, que pensaron que Jesús no se quedó solo? En porcentaje, más o menos. Pues nada más habían 6 con la cámara encendida. Y digamos de esos 6. Pues nadie levantó la mano en la primera pregunta. Ok, y en la bueno, ok, muy bien, eso quiere decir que la mayoría estaban aunados a estos, que Jesús no podía quedarse solo. La segunda hipótesis dice
Jesús no se quedó solo. Lo que pasa es que Jesús recordó el Salmo 22 y comenzó a recitarlo por el sufrimiento que sentía, pero realmente nunca estuvo solo. Más o menos aunada a la primera pregunta o a la primera hipótesis. La tercera hipótesis, y es la hipótesis que el pastor Moscoso va a presentar esta noche juntamente con las dos anteriores, porque la vamos a presentar las tres, dice: Jesús realmente se quedó completamente solo, separado totalmente de su Padre. Estas son las tres hipótesis que existen. Imposible, Jesús estaba medio inconsciente recitando el Salmo 22 con mucho dolor, por eso, pero no realmente no es que estuviera solo, simplemente exclamó la expresión. Y número 3, realmente sí se quedó solo. Vamos a ver cuál de estas tres hipótesis puede ser la verídica. Y esta noche les vamos a decir cuál es la verídica, con la Biblia en la mano. Así es que vayamos a la respuesta de la primera hipótesis. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías, déjenme, yo como que voy a echarme luz aquí. Si de pronto me ven así medio alusado, medio sombreado, no se preocupen, pero yo necesito luz para poder leer lo que tengo aquí en la Biblia, porque si no, no leo. Uno cuando ya es viejito, ya necesita no solo lentes, sino luz, ¿verdad? Para poder leer. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, noten ahí, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Interesante lo que dice Isaías. Isaías dice que nuestros pecados, Isaías dice que nuestras ofensas, que nuestras faltas, que nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y ¿quién? Y Dios. Y que nuestros pecados han hecho que Dios oculte de nosotros su rostro para no oír. Leamos ahora lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Recuerda que antes de que tú puedas creerle a cualquier persona, esa persona tiene que hablarte con un escrito está. Fíjate lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a más justo que él? ¿De quién estamos hablando aquí? De Dios, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Estamos hablando de Dios y dice que Dios ha desviado su vista, ha cerrado sus ojos, no puede concebir, no puede mirar el mal. Queridos, si nosotros somos malos, no podemos soportar el pecado, imagínense a Jesús, imagínense a Dios. Hace mucho tiempo vimos una corrida de toros. Y cuando vimos esa corrida de toros, fue tan cruento, tan sangriento el asunto, que decidimos no estar más ahí. Habíamos sido convidados por alguien especial. Y estábamos ahí muy cerca de la barrera, viendo el toro, y cuando lo vimos, cuando le clavaron las ¿cómo se llaman estas cosas? Ay, se me escapó el nombre en este momento.
Las banderillas. Las banderillas, muchas gracias, las banderillas. Le clavaron las banderillas. Pastor Luis, el toro bufó terriblemente, pero con un gemido, ¡oh! Así prácticamente se escuchó en la arena, ahí en la plaza de toros. Peor aún cuando el toro, después de que había sido toreado con el capote por las personas, los mozos que estaban ahí, incluso el torero, y todo mundo habíamos gritado, porque estábamos ahí, ¡ole! ¡ole! Llegó el momento cuando sonó la trompeta, porque es un proceso ahí, todo va con trompetas, todo va con señales. Y se dan señales para que salgan ciertos personajes, y entonces tocaron la trompetita y salió un señor con un caballo que se veía un caballote grandotote porque estaba todo protegido, y llevaba en su mano una lanza. Y cuando llegó donde estaba el toro, lo acercaron al toro a él, y él levantó la lanza que traía y picó al toro exactamente en su lomo. Pareció, pastor, yo no sé si tú has tenido alguna vez esa mala idea de ir como yo la tuve, como cuando se rompe un globo lleno de agua, pero parecía ese lomito, un globo lleno de agua, pero era sangre. Cuando la punta de la lanza entró, eso reventó y la sangre brotó y de verdad yo ya no podía soportar. Fue terrible, fue terrible. Me arrepentí. Fue la única sola vez que yo he ido a una corrida de toros y nunca más. Pedí disculpas y pedí retirarme. El joven hijo de la persona que nos había invitado, salió conmigo, se fue conmigo y dijo, no le gustó, ¿verdad? Le digo, no, es terrible esto. Si yo que soy un pecador, si yo que soy un hombre malo, que he cometido infinidad de errores, no puedo soportar ver este tipo de situaciones. Quiero que de pronto imagines a Dios. Imagínate a Dios mirando a su hijo, cargando el pecado, Pastor Luis, hermano Esteban, hermanos de la iglesia, el pecado de la humanidad entera. Los pecados cometidos y los que aún cometeremos esta noche, mañana, la próxima semana. Sí, queridos. Esos pecados que crean iniquidad, esos pecados que hacen separación entre nosotros y Dios, era la escoria, la suciedad, la maldad que Jesús cargaba por causa tuya y por causa mía. ¿Puedes imaginarte a ese Dios de amor, de misericordia, de justicia, ver a su hijo cargando toda esa suciedad, todas esas malas palabras, todos esos malos pensamientos, todas esas malas acciones que tú y yo cometemos? Los textos que acabamos de leer dicen que el Señor es muy limpio de ojos y que el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. Querido, Dios no podía soportar ver toda la inmundicia del pecado sobre su hijo. No. Imagínate, Pastor Luis, ¿tienes hijos? Todavía no. Ok. Algún día cuando te cases, vas a saber lo que significa tener hijos. Voy a contar algo que mi esposa vivió una vez. Y miren, hermanos, esto, Mi esposa estaba embarazada de mi hija Sabdieli. Mi hija Sabdieli, dentro de 2 meses, se me va a casar, ya. Pero en aquel entonces estaba ella dentro del vientre de su mamá
Y mi hijo Isbac, que es el mayor, para aquel entonces tendría 3 años de edad. Y resulta que fuimos a una tienda comercial y había un juego y ahí estaban jugando y había varios niños y entonces había, no sé, una niñita o no sé quién, pero estaban jugando y la niñita se cayó y la mamá fue a donde estaba mi hijo y le agarró los cachetes, pero así apretándose, diciendo, niño, ¿por qué tiraste a la niña, no? Ay, mis hermanos, ay, ay, ay. Nunca hubieran hecho eso delante de mi esposa. Embarazada y todo, mi esposa fue a donde estaba esa mamá y le dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué pellizca del cachete a mi hijo? Como una mamá enojada defendiendo a su bebé, fue a enfrentarse a un riesgo de que aquella le diera un empujón estando embarazada. Pero eso es lo que un padre es capaz de hacer por sus hijos. No mira riesgos. Yo daría la vida por mis hijos. Y yo estoy seguro que cualquiera que es padre daría la vida por sus propios hijos. Imagínate, Dios está contemplando a su hijo amado, a su único hijo, cargando la inmundicia de todo, cargando tus pecados, tus mentiras, tus estafas, tus abominaciones, las mías. Él no podía soportar ver toda la inmundicia del pecado sobre su hijo. Por eso, queridos, puedo señalarte bajo el contexto del texto que leímos o los dos textos que leímos, que el pecado de la humanidad entera realmente había hecho una separación entre Dios y su Hijo. Realmente Jesús en ese momento se había quedado solo, porque era la única manera en que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación. El pecado realmente logró su objetivo, separar a Dios de su Hijo amado en el momento más difícil de su vida. Primera hipótesis. La segunda hipótesis, dijimos que los teólogos interpretan este pensamiento diciendo que Jesús recitó el Salmo 22. Y en la lógica, mis amados, en la lógica y en el común denominador de los eventos que Jesús manifestó y tuvo dentro de su ministerio, ciertamente Jesús conocía la Biblia a la perfección. Nosotros podemos darnos cuenta que Jesús siempre usó la Biblia en circunstancias que especiales, en momentos críticos, en momentos desafiantes. Y ahí he señalado al menos 6 de esos momentos. El primero, la tentación. ¿Con qué lo tentó Satanás? ¿Con un escrito está, no es cierto? Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. ¿Y cómo le contestó Jesús a Satanás? Con un escrito está. Así es que Jesús conocía la Biblia para contestar a su adversario, el diablo. Usó la Biblia al reconocer a Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto. Usó la Biblia cuando en el templo expulsó a los vendedores que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Usó la Biblia cuando él anunció que sería entregado y por cuántas monedas sería vendido. Usó la Biblia cuando llamó sepulcros blanqueados hipócritas a los dirigentes. Usó la Biblia para señalar que de él debía cumplirse todo lo profetizado y que él debería morir en la cruz del Calvario. Jesús utilizó la Biblia en un sinnúmero de ocasiones porque Jesús conocía la Biblia. Siempre contestó. Pudiésemos corroborarlo, no lo vamos a leer porque son textos muy largos, con un escrito está. Ahí está la tentación. San Mateo 4:10, cómo vence al enemigo
con estas respuestas que él le da a Satanás. Pero querido, déjame decirte que Jesús no pudo jamás estar inconsciente, porque lo que dice esta segunda hipótesis es que Jesús estaba tan inconsciente, tan desvelado, tan maltrecho, tan maltratado, que lo único que a él se le vino a la mente fue repetir el Salmo 22. Yo no sé cuántas veces tú has tenido miedo, querido hermano, Pastor Luis, en tu vida. Yo he tenido muchas veces miedo, debo decir, pastor, usted ha tenido miedo muchas veces he tenido miedo. Y hay dos momentos que yo recuerdo en mi vida, dos momentos que realmente me hicieron temblar, me hicieron estremecerme, y han sido dos eventos donde pues hemos estado ante la presencia de alguien maligno, ¿no? Y eso fue primero cuando yo era estudiante en la Universidad de Montemorelos, que hubo un muchacho el cual fue poseído una noche de viernes. Y me tocó entrar al cuarto donde él estaba, justamente cuando él estaba en el momento de la manifestación. Y soy honesto, yo no pude moverme de ahí, pero ni un milímetro. Me quedé petrificado, paradito ahí. Me tuvieron que sacar porque tuve mucho miedo. He tenido momentos donde he soñado pesadillas, Pastor Luis. Hermanos, lo que voy a decir a continuación, yo no lo creo, por supuesto, pero nos ha pasado a muchos, o no sé a ustedes, pero a mí sí me ha pasado. Dicen por ahí que la gente dice que a las personas se les sube el muerto, dicen ellos, ¿no? Llega un momento en que tú estás así acostado y te quieres mover y sientes que hay alguien arriba de ti, por más que te quieres, no puedes. Es una especie de sueño que nosotros tenemos, es una especie de sensación que nosotros vivimos y que algunos hemos experimentado y que nos pasa. Y yo debo decir que en algún momento de mi vida, cuando eso me ocurrió, lo que se me venía a la mente, lo único que se me venía a la mente era recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará. Era lo único. Era un jovenzuelo. Hoy si me pasa eso, pues mejor ni hago nada. Cuando yo iba a Montemorelos, pastor, me sentaba en el camión, porque yo viajaba en camión. En aquel entonces no había tantos viajes de avión. Y se sentaba uno y entonces agarraba la mejor posición y llegaba un momento en que uno quería despertarse y yo estaba, me quiero despertar, y no podía. Y no tenía ningún muerto por encima de mí, simplemente no podía despertarme, aunque yo estaba consciente de lo que estaba pasando alrededor mío. Y entonces yo hacía todo el esfuerzo para que, ya me desperté, ¿no? Bueno, cuando alguien tiene miedo, comienza a rezar, a orar, a suplicar, a pedir. Padre bendito, cuando tiembla, ay Jesús bendito, como si yo he escuchado infinidad de exclamaciones de profesos cristianos como de inconversos, los he escuchado. Recuerdo un campamento, nunca se me va a olvidar ese campamento. Fuimos a un campamento de vida primitiva y el pastor Silvino Tobar nos hizo una broma a mí y a otro colega. Teníamos que pasar por abajo de un puente y los dos llevábamos gorra. Era de noche, no se veía nada. Él se nos había adelantado, se había trepado al puentecito ese y justamente cuando pasamos nos quitó las gorras. Pastores, los dos. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Salimos corriendo. Uno para un lado y otro para el otro, ¿no? ¿Quién me quitó la gorra, no? O sea, tú dices, es pastor. Sí, soy pastor, pero no sé quién fue el que me quitó la gorra. ¿Qué tal que era un ladrón, no? ¿O qué tal que era el mismo enemigo que estaba allí? Yo no lo sé. Pero la expresión que nosotros manifestamos es de
de susto, de un Dios mío, Jesús, ay Padre Santo. Esas son expresiones comunes del ser humano. Jesús no estaba inconsciente, Jesús no tenía miedo, Jesús no estaba temeroso de lo que estaba haciendo. Jesús, queridos, estaba plenamente claro a lo que había venido a esta tierra, porque Jesús llegó realmente consciente a esta etapa de la cruz. A Jesús no lo traicionó el sentimiento, él realmente sabía lo que estaba haciendo. Lucas 19:10, vamos a buscar los textos, el que apareció ahí es el último texto que vamos a leer, pero Lucas 19:10 dice con claridad a qué vino Jesús a esta tierra, pastor. ¿Para qué vino Jesús a este lugar para estar aquí? San Lucas capítulo 19, versículo 10. Estaba yo en el 10:19, pero no es 19:10. Dice el texto así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús en la cruz del Calvario estaba claro que al morir allí estaba salvando al pecador, me estaba salvando a mí, te estaba salvando a ti, estaba salvando a tu hermano, a tu tío, a tu padre, a tu sobrino, a tu futuro esposo, tu futura esposa. Sí, Jesús estaba claro de su misión en esta tierra. San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16. Y queridos, esto me clarifica más que Jesús no estaba inconsciente, que a Jesús no lo traicionó el sentimiento. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía que a través de su muerte, tú y yo, querido hermano, querido amigo, tendríamos vida eterna. Por eso él estaba claro de la misión que él había venido a cumplir. Él no estaba solamente recitando el Salmo 22 como una especie de declaración de dolor, de angustia o de zozobra. Dice San Juan capítulo 12, versículo 47. San Juan capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. Queridos, la segunda hipótesis dice que Jesús estaba inconsciente. No, Jesús estaba claro, Jesús conocía, sabía su misión. Así es que esta segunda hipótesis tenemos que rechazarla. Tenemos que decir que esta segunda hipótesis no es. Esto, queridos, no era una repetición del Salmo 22. Era el cumplimiento de la profecía del Salmo 22. Leamos el Salmo 22, versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 22? Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús, querido, sabía que la única manera de ganar la victoria era estar separado de su Padre y en su nombre demostrando, escucha bien esto, demostrando que plenamente hombre se podía vencer. Era como nosotros podíamos estar seguros que podemos vencer el pecado. Si Jesús hubiese vencido en la cruz como plenamente el Hijo de Dios, entonces, hermano, tú y yo no tendríamos oportunidad en esta tierra para vencer el pecado. Pero Jesús murió en la cruz siendo un ser humano, demostrándote a ti y a mí que sí podemos vencer las tentaciones, que sí podemos vencer el pecado. Era el cumplimiento de esta profecía lo que el Señor estaba señalando con la exclamación Elí o Eloí. La tercera hipótesis, la respuesta a la tercera hipótesis, porque preguntamos, ¿no? La pregunta fue, ¿cuántos creen que Jesús se quedó solo? Y algunos dijeron, yo no. Pero yo ya les dije esta noche
que Jesús realmente se quedó solo. ¿Por qué? Porque el Señor no puede consentir el pecado, porque el Señor no puede mirar el pecado, porque era la única manera en que el pecador podía ser liberado, porque era la única manera en que el pecador podía ganar la victoria. La tercera hipótesis dice: Jesús realmente estuvo solo en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron algunas veces en las que Jesús estuvo solo? ¿Cuáles fueron algunas veces en las que Jesús estuvo solo? Vamos a recordar. ¿Llegó un momento en que Jesús estuvo solo? Claro que sí. En el desierto. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a verlo, queridos. San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Escogí la Biblia más difícil para buscar. Es la más chiquita que tengo, pero es la más difícil para buscar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado, ¿a dónde? A un lugar que desértico. ¿Para qué? Para ser puesto a prueba. Para enfrentar su mayor prueba, el desierto. Segundo momento, ahí en esa preparación de su misión, Jesús estuvo solo, y nosotros, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Jesús solo, con un escrito está, con una repetición de la palabra, venció al enemigo. El segundo momento en que Jesús se quedó solo, y créanmelo, queridos, muchas veces yo hablo de la manera en que Dios contesta las oraciones. Y cada vez que digo que cuando Dios no contesta una oración, uso esta referencia. San Mateo capítulo 26, versículo 30. Dice el texto así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivas, es decir, al Getsemaní. Y cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, si nosotros seguimos leyendo todo el relato que allí está escrito, dice que Jesús, Pastor Luis, eligió solo a 3 camaradas que fueran con él: Santiago, Pedro y Juan. Y los llevó consigo y les dijo: quédense aquí, oren conmigo, porque mi alma, dijo el Señor, mi alma, mi espíritu está triste, está angustiado. Y entonces Jesús fue a un lugar un poco más retirado. Y dice que arrodillándose hizo 3 oraciones en 3 momentos diferentes. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo has dicho. Y le respondió el Padre: no. Y oró la segunda vez: Padre. Y no hubo respuesta. No se olviden que en otros momentos, recordarán ustedes, cuando Lázaro, y algunos dicen que Jesús lloró por la tristeza de la muerte de Lázaro, no, Jesús lloró por la incredulidad de la gente que estaba allí. Jesús lloró por todos los que estaban allí, que estaban ahí pensando cosas burdas en cuanto al poder de Cristo Jesús. Pero cuando Jesús miró al cielo, le dijo: gracias te doy, Señor, porque sé que siempre me oyes y siempre respondes. Pero si hoy he orado a ti, lo he hecho para que estos crean. Pero ahora ya pidió 2 y ahora pide la tercera ocasión: Padre. Y no vemos respuesta de parte del Padre. O al menos no vemos la respuesta que probablemente Jesús quería. ¿Jesús estaba angustiado? Claro. Recuerda que Jesús llegó a la cruz como un ser humano, como un hombre. Estaba en un estado crítico. Y si no crees eso, cuando vas a la cruz y le clavan la lanza y le sale sangre y agua, eso muestra que su corazón explotó. Su corazón se reventó. Sus pulmones se lastimaron. Vivió una angustia terrible.
Hoy muchas personas ya no están muriendo de COVID, están muriendo por las secuelas que el COVID realizó en su organismo, cómo dañó sus riñones, su páncreas, su hígado. Y por eso es que muchas personas están muriendo. No porque tengan el virus, ya ni siquiera el virus está en ellos. Pero como los lastimó tanto, es por eso que están falleciendo. Jesús estaba angustiado, pidió en el momento más crítico de su vida. Sus amigos lo dejaron solo porque no pudieron orar con él. Ahora en la cruz del Calvario, San Mateo capítulo 27, versículo 42. En el Calvario Jesús le está diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y la gente dice, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Dice el versículo 42. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero la petición más angustiante en el momento más difícil de la vida de Jesús no fue respondida, no porque no fuera el Rey, sino porque era la única manera en que él podía salvarte. Querido, la única manera en que tú y yo pudiésemos ser salvos es que Jesús se quedara solo, como estaba en la cruz del Calvario. Esto era algo, querido, que tenía que cumplirse realmente. Lucas capítulo 22, versículo 37, dice el texto, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús debía vivir esta terrible experiencia. Sí, querido. Tú puedes decir, no, es que esto no puede ser posible. Pues fue posible. Y fue tan posible para que tú y yo esta tarde tengamos la oportunidad de la salvación. Yo no sé si alguien está mirando después de esta hora, esta predicación, pero querido, todo lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo para darte una alternativa de vida, para que se cumpliera lo que de él estaba escrito, para que tú y yo pudiésemos ser liberados, para que tú y yo pudiésemos alcanzar la victoria. Jesús, queridos, realmente estuvo solo en la cruz del Calvario. Era la única manera en que tu salvación y mi salvación pudiese llevarse a cabo. La separación de su Padre. La sierva del Señor cuenta que los ángeles esperaban el momento que el Señor indicara. Al mirar todo lo que estaba pasando, esperaban solo mirando al Señor. Señor, dinos en qué momento quieres que bajemos y destruyamos a la humanidad entera. No lo merecen, Señor, no merecen la vida de tu hijo. Él ha ido a los suyos y los suyos no lo han recibido. Él los ha buscado como la gallina busca a sus polluelos y ellos no le han dado la oportunidad de salvación. Señor, no lo merecen, dinos, vamos y los acabamos. Eso esperaban los ángeles escuchar, pero el Señor estaba allí, aguantando el momento, esperando el momento que su hijo cumpliera su misión para que tú y yo, querido hermano, querido pastor, querido anciano, querido líder, tuviéramos la oportunidad de ser libres, de ser salvos. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mi querido hermano, mi querida hermana, dice la palabra de Dios así. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La única manera de salvación era ese momento doloroso, angustioso.
Tu pecado y mi pecado impidieron que su padre lo ayudara, porque era la única manera en que él podía restituirnos, reenlazar tu vida, mi vida, con la vida del cielo. El que siempre había gustado de la presencia de su Padre, queridos, por causa tuya, por causa mía, por causa de nuestra desobediencia, se ha quedado solo. Se ha quedado sin la compañía de su Padre, porque es la única forma en que Él puede lograr tu victoria y mi victoria. Ahora yo te pregunto, Pastor Luis, líderes, Jesús está solo en la cruz del Calvario. Está desamparado. Está muriendo por ti y por mí una vez más. ¿Le dejarás así en el Calvario tú también? Seremos tan ingratos de no escuchar su clamor, no mirar su dolor, no aceptar su sacrificio. Jesús lo dejó todo para darte a ti y a mí una oportunidad de vida. Te pregunto a ti, querido hermano, ahora que conoces las tres hipótesis, ahora que conoces las tres respuestas, ¿cuántos creemos que realmente Jesús se quedó solo para ofrecernos la salvación? Yo hoy lo creo, hermanos, porque era la única manera en que Él podía salvarnos, porque era la única manera en que Él podía liberarnos, porque era la única manera en que Él podía demostrar que sí se puede, siendo seres humanos, vencer. Si esta noche tú, querido hermano, entiendes esto y no quieres más ver a Jesús clavado en la cruz solo, entonces hay una sola invitación para ti hoy, para tu familia, para tus tíos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus sobrinos, tus hijos. La invitación es: ven conmigo a la cruz. Queridos amados hermanos de la iglesia y el distrito de Unidad Morelos, esta noche yo quiero preguntarte a ti, ¿quién de ustedes esta noche le dice al Señor: Señor, no quiero más que tú estés solo en la cruz del Calvario? Quiero aceptar tu invitación cuando me dices: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora yo he puesto aquí, porque ya aprendí cómo, Pastor Luis, la galería. Y ahora quiero preguntarles, y siendo que tengo los nombres aquí, voy a decir los nombres para que prendan su cámara. Y si no quieren que empiece a decir los nombres, pues entonces prendan su cámara. Hermana Guadalupe Peña, hermana Sandra Juárez, Esther, María Cruz. Prendan su cámara, por favor. Préndanla. Me gustaría verles como ustedes me han visto esta noche. Gracias. 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 Todos deben prender su cámara. Yo no voy a seguir hablando, pastor, hasta que todos no hayan prendido su cámara. Y si alguno de los hermanos que están ahí no la prende, pues yo me voy a quedar calladito aquí hasta las 10 de la noche. Ya están. Todavía nos falta Esther, Esteban, Maggie, Saide. Algunos van a preferir salirse, ¿verdad?, antes de prender su cámara. No te preocupes, que aunque te escondas en lo más profundo del mar, hasta allá te va a buscar el Espíritu de Dios. Así es que todavía faltan algunos de prender su cámara, ¿verdad? Dirán: pastor, que si la prendo me la roban porque voy en el pecero, pastor. ¿Verdad? Confía, cree, Dios va contigo, no te preocupes. Si se la lleva un ladrón, va a escuchar el llamado del pastor Moscoso y se va a convertir. No te angusties. Faltan algunos todavía. Ese Moto G Power, ese no se preocupen porque ese soy yo.
Ese soy aquí los estoy también checando, no se crean que no los he estado monitoreando a todos, ¿verdad? Ok, hermanos. Dicen que a oídos sordos, palabras necias. Y mis palabras serán necias esta noche. A los que no han prendido su cámara y a los que la tienen prendida. Jesús en la cruz del Calvario, queridos, se quedó solo. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos hoy creen que Jesús realmente se quedó solo para pagar el precio de nosotros? ¿Quieren levantar su mano? Los que ahora sí lo creen. Porque era la única manera, hermanos, de que pudiéramos ser salvos. Gracias por los que la están prendiendo. Dios les bendiga. Porque no van a escuchar palabras necias, sino palabras santas. Ahora que tú y yo creemos esto, querido hermano de Unidad Morelos, ahora en el nombre del Señor te pregunto, ¿cuántos de nosotros dejaremos solo a Jesús en la cruz del Calvario? ¿Vas a seguir con la mano levantada? Baja la mano, pastor, porque si no te vas a quemar, tú vas a ser el único que lo vas a dejar solo. ¿Cuántos lo van a dejar solo? Levante la mano los que lo van a dejar solo. Nadie, ¿verdad? Ahora, dígame usted, hermano, gracias a los que la están prendiendo. Dígame usted, hermana, hermano, ¿cuántos de ustedes, aceptando la misericordia de Cristo, aceptando el sacrificio expiatorio, aceptando que Él se despojó de su gloria, gloria del unigénito del Padre, decidiendo venir por ti y por mí? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy le decimos, Señor, yo estoy contigo, estaré contigo en el reino de los cielos, porque esta es tu bendita promesa, me esforzaré, me asiré a tu manto de justicia, caminaré contigo, tomaré tu mano, seré vencedor y estaré con los redimidos en la Canaán celestial? ¿Cuántos levantan su mano para estar en ese día? Dios les bendiga, queridos. Dios nos guarde, Dios nos ayude. No es una religión la que salva, solo salva Cristo. Y Cristo Jesús hoy quiere salvarte, librarte y llevarte al reino de los cielos. Que Dios te guarde en su divino amor. Vamos a orar. Vamos a orar y decirle al Señor que allí estaremos. La tarde de ayer, cuando yo estaba en el funeral, lanzaba el desafío a los 2 hijos y a la esposa y a los nietos de ese hombre que dormía el sueño de la muerte. Y les decía, en aquel día glorioso, no puedo decir si es mañana, tarde o noche, pero en aquel día glorioso, cuando el Señor vuelva con voz de arcángel y con trompeta de Dios pronuncie los nombres, yo espero estar allí. Y su papá, les decía yo a ellos, estará allí. ¿Ustedes estarán allí? Ojalá que todos los que estamos aquí y aún los que en este momento no estamos, pero que algún día escucharemos o estaremos, podamos estar en el reino de los cielos. Oremos. Bendito Dios, gracias porque esta noche me das la oportunidad de hablarle a tus hijos de ese momento tan triste, tan doloroso que tú como padre tuviste que experimentar al quedarte, Señor, separado de tu Hijo. Al contemplar, Señor, toda la inmundicia que estaba sobre él. Pero Padre bendito, aunque tú hubieses querido ir, arrebatarlo de ese madero, Señor, y llevarlo contigo de vuelta al cielo y haber dado la orden para que el mundo fuera raído, soportaste por amor a nosotros ese dolor, como lo soportó Jesús en la cruz del Calvario, clamando con tristeza y angustia, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué estoy solo? Porque es la única manera, sabías tú, y él mismo, en que mis hermanos y yo podíamos ser salvos. Gracias. Ayúdanos para que en aquel día, así como lo hemos dicho, no te dejemos solo, sino que estemos contigo por toda la eternidad, gozándonos como los redimidos que tú veniste a esta tierra a salvar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde en su divino amor y ha sido una bendición estar una vez más con ustedes.
Gracias, pastor. Dios le bendiga también a usted. Qué bendición poder escuchar el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros y recordarnos que todavía hay esperanza y salvación. Mi familia de Unidad Morelos, Dios les bendiga, pasen una bonita noche. Nos vemos mañana, ¿ok? Nos vemos mañana a las 7 en punto. Estaremos con la siguiente declaración. Esto todavía falta, así que no se lo puede perder. Jueves y recuerde que el viernes estamos cerrando. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, pastor. Saludo a su esposita, a cada uno de sus muchachos ahí. Dios me les bendiga mucho. Cuídense y bendiciones en esta noche.